Hola, hola, ¿cómo andan? Yo soy Federico Shin y en este episodio de Nadie Sabe Nada vamos a hablar de la AFC East. ¿Cómo dice que le va, señor Albornoz? ¿Qué hace, Fede? Bueno, Me reí, boludo. otro episodio. Esperemos cortito. Cada vez que digo que hay un episodio corto, después nos extendemos un montón. Pero realmente creo que esta edición que vamos a hablar hoy es una de por ahí las que menos cambios sufrió, por lo menos en sus principales cosas, en sus principales jugadores. Creo que capaz hay una nueva edición que interesante, capaz dos, una con incógnita, pero bueno, tenemos poco, creo que esta vez tenemos poco por ahí para decir con respecto a lo que va a cambiar de uno y otro, no como la otra vuelta que nos extendimos un poquito más con Diego Samuel, pero bueno, Sí, mal. vamos a ver cómo funciona. ¿Te parece si empezamos hablando con los campeones de la división este de la Conferencia Americana, que son los Buffalo Bills, que trajeron un par de jugadores, Darrington Evans, Elijah Moore, Josh Palmer? Dije un par de jugadores y nombrar a Palmer es una locura. Y después, bueno, en el draft, Caden Prater y Jackson Howard, no sé cómo se pronuncia, perdieron a McCollins, que el año pasado tuvo dos o tres partiditos ahí interesantes, y Quintin Morris, que no tengo ni idea de quién es. Sí, podemos empezar a hablar de los Buffalo Bills, pero antes también podemos decir que tienen que escuchar Martes de Catarsis, que tienen que Claro, Marta estar Qatar, sí, siguiéndonos en estamos Twitter, en pegados, ¿eh? Instagram. No, a pleno. Vos estás Ya, laburando ya mucho, saben, estás laburando mucho. pasa que me explota. Está bueno igual. Pero bueno, ahora sí, volviendo a un poquito al episodio. Pocos cambios en este 2025 porque al fin y al cabo el quarterback principal sigue siendo Josh Allen, el running back principal sigue siendo James Cook con Ty Johnson, capaz con un Ray Lewis o lo que se llama. Wide receiver, Keon Coleman sigue estando, Curtis Samuel, Khalil Shakir sigue estando, llega la Vizca Chenault, Elijah Moore, Josh Palmer, como nombrabas, pero que realmente no van a gravitar. Y Dalton Kincaid, que creo que fue una de las decepciones de este equipo del 2024. Un Dalton Kincaid que quedó Tyren 15 en targets y Tyren 30 en puntos fantasy. Qué Eh, hijo de puta. un tipo que yo pensaba que podía ser tranquilamente top 6 pero debía haber entrado en el top 12 tranquilamente y no, ni siquiera entró en el top 24. La verdad es Fue que más que Knox. creo que quedaron muy parejos, ¿eh? La verdad es que no me fijé cuánto quedó Nox, pero déjame que ahora lo voy a chequear. Pero realmente No deben andar muy lejos. no debe estar muy lejos o debe ser muy similar. No sé si quién quedó arriba de quién. Eh, pero no, una decepción total. Un jugador que draftearon, un tight end que draftearon en primera ronda y que todavía no tuvo una explosión así. Uno que esperaba que, bueno, esta segunda temporada tenga mejor juego. Y 42 quedó Knox, o sea, quedó más atrás Knox. Pero igual, dos tight end que no sirven para nada en fantasy. Hoy por hoy, creo que No, Dalton Kincaid va a seguir siendo drafteado por el potencial que puede llegar a ser. Rondas bajas, no va a salir más en ronda 5 como salía antes. Y, y bueno, va a tener que esperar para ver antes de ser titular en un equipo de fantasy, ¿no? no, sí, claro. Nada, es como que los Bills se acostumbraron a jugar sin wide receiver, ¿no? Ya, porque sin wide receiver de renombre, ¿no? Porque Keon Coleman, Curtis Samuel, Khalil Shakir, Elijah Moore, Palmer, todos wide receiver dos. Sí, 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 totalmente. La pregunta es, ¿cuál va a ser el que esté más alto a final de temporada? Para mí no va a haber uno principal que diga, no, este va a ser el más alto. Para mí van a ir partido a partido entre Khalil Shakir y Keon Coleman. Creo que son los dos que me gustan más, pero partido a partido. Va a ser algún partido Khalil Shakir, algún partido Keon Coleman, porque creo que lo fuerte de los Bills está en tierra. James Cook tuvo 16 touchdowns en 2024, fue el running back 1 junto a Jamie Gibbs y junto a Derrick Henry y superó las 1000 yardas. Y después, aún así, Josh Allen fue el 2 en touchdowns detrás de Jalen Hurts con 12. La verdad es que eh, mucho por tierra tiene este equipo. Usan a los wide receivers de forma muy variada. Creo que todos van a tener un poquito de targets. O sea, creo que Elijah Moore va a hacer algo, algún partido, va a tener cuatro targets, después va a tener tres targets Curtis Samuel, cuatro Khalil Shakir y para de contar.
5 Kevin Coleman. Pero bueno, esos son números que, como decías vos, son todos wide receiver 2 o menos. Son Así los nuevos que Packers. un poquito, viene un poquito por ese lado. Creo que tiene mejor tierra que los Packers, pero viene un poquito por ese lado. Porque bueno, justamente Allen tuvo menos de 500 intentos de pase, fue el coreback 14 en intentos de pases, y también menos de 4.000 yardas. También coreback 14 en ese punto. Así que nada, no me emocionaría por ningún nombre aéreo. Puede llegar a tener un partido bueno, tanto Khalil Shakir como Kevin Coleman, pero no mucho más que eso. Muy bien, ¿algo más de los Bills o pasamos a los Leamos para Miami adelante. Dolphins que trajeron a Zach Wilson, trajeron al burro de Alexander Mattison, una cosa asquerosa. Trajeron a Nick Westbrook aquí, que el año pasado tuvo un final de campaña interesante, no voy a decir bueno, no voy a ser tan basura. Para Brown, trajeron a Quinn Ewers y a Oli Gordon. Perdieron a Raheem Mostert, por ejemplo, en la agencia libre, que se fue a los Raiders como un cambio con Alexander Mattison. Eh, no sé, ¿qué Me, opinas? me parece un poco muy similar a los Bills. Creo que son, o sea, no cambian casi nada. Piden a Raheem Monster, pero que igual la temporada pasada tampoco ya no gravitó tanto. Eh, lo que más me incógnita me da por ahí es que John Smith, vamos a ver, ¿no? Si vamos a ver ¿El el mismo el John, año pasado? si vamos a ver el John Smith de la temporada pasada, que terminó entre los cuatro tight ends con más targets, con más de 100 targets, está en, mira, te digo los nombres que rodean a John Smith. Creo que los Bowers, puedo adivinar. a ver, dale. Bowers, George Kittle y Trey McBride. Esos son los cuatro que quedaron en yardas. Pero en targets, Kelsey en vez de Kittle. Ah, Kills, ok. Pero sí, Ah, McBride sí, no Kittle. sí, Bowers, McBride, Kelsey, Smith quedaron como los cuatro también con más de 100 targets. Y en yardas, los cuatro también con más yardas fueron Bowers, McBride, Kittle y John Smith. La verdad es que Encima, definitivamente, sí. lo de John Smith fue de mitad de temporada en adelante. Sí, sí. Empezó en un momento a tener un par de jugadas largas y de repente era clave en la ofensiva. Terminó la temporada muy bien. Así que nada, definitivamente vamos a tener que empezar a verlo como un tight end que puede ser drafteable dentro de los primeros días tranquilamente. Eh, La concha de la lora. sí, es lo que tenemos hoy y el equipo. Es que es el típico jugador que lo drafteas, no es un porongo en todo el año. Sí, totalmente. Es el típico jugador que sale Tyrant 4 una temporada y a la temporada siguiente vuelve a la normalidad, como quien diría. Pero bueno, nada, hoy por hoy no tenemos evidencia como para decir que no es drafteable. Es un jugador que Claro. realmente tiene que ser drafteado. Debería estar en el top 10 si sigue manteniéndose como fue la temporada pasada y no veo que haya cambiado algo en el equipo que pueda cambiar esa situación tampoco. Porque sigue estando Tyler Hill, porque sigue estando Jalen Waddle, porque sigue estando Devon Chain. Así que nada, con respecto a los wide receivers, no tuvieron una gran temporada. Eh, Waddle quedó como wide receiver 46 y Tyler Hill quedó como wide receiver 18. Pero bueno, Tua estuvo fuera de juego bastante tiempo. Justamente los mejores partidos de Tyler Hill se complementan con los mejores partidos de Tua, que fueron entre semana 11 y semana 14. Eh, yo creo que si mejora Tua, Tyler Hill va a mejorar también. Siguen siendo drafteables. Creo que Tyler Hill un poco perdió el puesto que tenía en la temporada pasada dentro de los 5 o 6 jugadores que salían overall. Creo que va a estar más cerca de segunda ronda por ahí, o de fines de primera o segunda o más incluso. Así que nada, Compré el año pasado, me acuerdo, en ese rango de semana 10 por ahí compré un Tyreek Hill y me llevó a una final de fantasy, así que no me puedo andar enojando mucho, pero sí fue bastante, para lo que es Tyreek Hill, fue una temporada bastante floja. Por recibir sí, 18 no es suficiente. totalmente, y más teniendo en cuenta que acumuló todos los puntos prácticamente entre semana 11 y 14. O sea, en la semana 11 y Claro, sí, 14 sí, sí. fue tipo la acumulación de todos los puntos y después como que fue variando mucho. Así que nada, yo creo que va a ser bastante parecido, por ahí va a quedar como voy a recibir 15, por ahí va a mejorar un poquito lo que fue, porque bueno, pero espero que tú mejore, pero no va a ser ese wide receiver que salía en los primeros puestos del draft. Eh, ¿Será drafteable igual? Sí, pero utilizable. Se va a draftear, yo creo, cuando ya estás.
Sí, sí, draftear últimas seguro. rondas, Ronda pero... 14, 15, sí. Y la utilización yo creo que, no sé, yo creo que tenemos que esperar para ver. Va a ser un jugador que va a ser suplente, va, en las ligas de fantasy va a ser suplente. Y si vemos algunos partidos en los cuales nos guste lo que cómo lo están utilizando, lo diremos. Lo veremos, pero no va a ser un jugador no va a ser un jugador que alguien vaya a buscar activamente, creo yo. No, pues, John Smith sí, bueno. Sí. Vamos a hablar ahora de un equipo que cambió bastante con respecto a la temporada pasada, porque me parece que lo único que va a quedar, al igual que el año pasado, es en quarterback y en ala cerrada, porque, bueno, vamos a hablar de lo que vino. Joshua Dobbs, ok. Travion Williams, Stephon Diggs. Trajeron a Stephon Diggs en la agencia libre, que no tuvo una mala temporada el año pasado, era el wide receiver 1B de la ofensiva de Texans, hasta que se rompió. McCollins, y ojo este nombre, Trevion Henderson en el draft, Kyle Williams en la agencia libre, perdón, también en el draft, perdieron a Joe Milton, por ejemplo, en la agencia libre. Eh, Quiero que empecemos a hablar de Trevion Henderson. Bueno, sí, en el episodio pasado dijimos que Tyron Tracy era el segundo peor running back ¿cómo se llama? Protegiendo la pelota. Porque el Con Pombo, primer, sí. porque el primer peor running back protegiendo la pelota es Ramondre Stevenson. No Creo, jodas. creo que tiene muchos problemas para eso y eso hace que no sea confiable. Tiene partidos de picos de puntos y después no lo utilizan porque realmente no le confía la pelota de él. Y ahora se termina drafteando en la ronda 2 a un Treve y un Henderson que tuvo alguna lesión, si no me equivoco, en 2022, o 2022 o 2023, pero que tuvo un muy buen primer año, tuvo más de 1000 yardas, si no me equivoco, muy explosivo, una producción temprana, justamente colegial. La verdad es que tiene un muy buen prospecto los Patriots entre Megan Henderson y un Drake May que me parece que se puede apoyar bastante en ese running back. Una clase de running backs muy buena, la verdad. Hay varios running backs de este draft que deberían ser protagonistas esta primera temporada. Eh, y bueno, Tremendo Henderson debería ser uno de ellos. Creo que tanto como con Omarion Hampkins y bueno, obviamente Ashton Hampton. Hampton, perdón. Y así que nada, creo que sí, Y Judkins, ¿no? sí, son los cuatro principales. Creo que Judkins está un poquito más atrás que estos primeros tres, pero que son los cuatro principales que deberían ser relevantes a nivel fantasy en su primera temporada. Nada, la verdad es que me gusta bastante. Me gusta bastante la posibilidad que se le abre a Trevion Henderson para ser funcional en su temporada de novato. Y bueno, como hablabas, la otra Yo creo que decisión. Sí, decime. va a arrancar siendo Steve Stevenson el uno probablemente. Se va a transformar en un comité y en cualquier momento Henderson le va a ganar la posición. Para mí ya entra siendo comité. Arranca el comité de una. Arranca comité de una para mí. Sí, sí, para mí arranca comité de Ok. una. Stevenson tuvo muchas posibilidades de ser el running back uno de esa ofensiva y no terminó nunca de lograrlo. O sea, cuando le daban los snaps, producía en fantasy, pero también perdía muchas pelotas. Y eso me parece que va a hacer que ya definitivamente empiece en el comité y va a ser una competencia mano a mano a ver qué pasa. Tuvo un bajón a partir de la semana 6 que le dejaron de dar la pelota, no solo Sí. que dejó de jugar bien, sino que le dejaron de dar la pelota y desapareció completamente la temporada pasada de Fantasy. Bueno, dale, X, tuyo. Y bueno, la otra decisión que estabas hablando, Stephon Diggs, como decías, sufrió justamente una lesión en su paso por Texas en semana 8, por lo que probablemente no esté disponible al principio de temporada. Por ahí estaban diciendo que más o menos semana 4 o semana 5 puede hacer su aparición, su debut. Hasta que no esté disponible va a ser difícil la parte aérea de los Patriots. Drake May a mí me gusta mucho. Me gustaba mucho como prospecto también, pero va a tener poca ayuda. De Mario Douglas nunca terminó de convencer. Bueno, tenés a Kendrick Bourne, tenés a bueno, Kyle Williams, el nuevo jugador recién drafteado de Washington State. Tenés a Hunter Henry, que tuvo algunos partidos interesantes. Pero creo que ahí es donde va a estar mucho el juego de Treveyon Henderson, y por eso creo que también va a ser un comité, porque van a utilizar mucho el corredor en los primeros partidos cuando este Fontix no esté disponible todavía. Me gusta mucho Kyle Williams para meterse como wide receiver 2, eh, quizás uno al principio de la temporada sin Diggs. A ver, de Mario Douglas creo que es un buen wide receiver,
pero que todavía no se lo supo explotar de la manera correcta. Pienso yo, Kendrick Perkins ya está, tirarlo a la basura directamente. Stephon Diggs estuvo haciendo la gran jugadores independientes esta semana, con un yate, no sé si viste los videos. Vi un par de Eh, clips. Y no voy bueno, a decir qué está carajo estaba lesionado, haciendo, pero está bueno, lesionado. Pobre, necesitaba alguien que lo atienda. ok, todas, sí, 7 eran, o 8, no sé, por ahí anda. Qué tipo. Pero bueno, qué sé yo. Después, bueno, Hunter Henry va a seguir ahí, partido sí, partido no, partido sí, partido no. Sí, sí, va a ser un. También creo que va a ser utilizable por matchup. Como en general fue su carrera, o por los últimos años. Tuvo algún año bueno, hace no tanto, pero muy consistente. Como la mayoría de los Titans, ¿no? Inconsistente como la mayoría de los Titans. Los Titans a partir Sí. del Titan 8 ya son inconsistentes todos. Medio que va por ese lado. Entre el 8 y el 20 es como tener lo mismo, Eh, prácticamente. Ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto porque vamos a hablar de los New York Jets y una de las contrataciones estrella de esta agencia libre es Justin Fields, que es el nuevo coreback titular de los Jets, además de Josh Reynolds, de Smart, de Arian Smith en la agencia libre, y ojo con Mason Taylor, porque puede ser una de las sorpresas de este draft. Perdieron a Davante Adams, perdieron a Aaron Rodgers, perdieron a Hopkins, eh, is back, Justin is back. ¿Qué, qué equipo de potenciales, ¿no? Es un equipo Es, boom or equi- bust. es un equipo de potenciales, porque vos tenés o sea, es el equipo, me da mucha incógnita este equipo. Tenés un Justin Fields que en su prospecto era muy bueno, incluso, bueno, yo que me hubiera gustado que saldría antes en el draft en su draft. Eh, Tenés a Garrett Wilson, otro prospecto increíble, otro wide receiver que terminó siendo un wide receiver 10 la última temporada. Tenés a Brice Hall, otro prospecto que tenía que romperla la temporada Zapela. pasada y no la rompió, pero tendría que haberla roto. Terminó como running back 16. Pero son todos, y bueno, Mason Taylor, como decís vos, todos jugadores que en los prospectos, en el potencial de lo que pueden dar, deberían ser muy importantes para Fantasy y podrían ser todos relevantes. El problema es que justamente, Es un, a ver si estás de acuerdo con esa expresión. Es un equipo de techo muy alto, piso muy bajo. sí, La diferencia entre donde pueden estar y a donde pueden caer es gigante. sí, totalmente, pero eso para Fantasy nos sirve igual también, porque es como un James Winston, nos sirve que tengan techo muy alto, porque en algún partido te van a sacar, porque de repente, justamente Justin Fields, que vuelve, Justin Fields es un quarterback que justamente es muy explosivo, porque por las piernas puede sacar muchos puntos. Jugó 6 partidos en 2024 y fue quarterback top 12 en el 50% de los partidos. Y la peor marca que tuvo fue quarterback 24, es decir, que el Superflex siempre fue utilizable en los 6 partidos que jugó. Llegó a más de 30 puntos contra los Colts. Lamentablemente voy a tener que draftear otro Justin Fields este año. Yo voy a tirarme como gordo por Tobogán, por supuesto, otra vez. Porque sí, porque es un tipo que con las piernas te puede hacer puntos, porque es un tipo que tiene mucho techo, justamente, la palabra es eso, tiene mucho techo, mucho potencial de poder hacer grandes cosas y tienes un Garrett Wilson, tenés un Brice Hall para acompañarlo, tenés un Mason Taylor, Brian O'Neill me parece que como running back 2 va muy bien, eh, pero son Bueno, todos vale Lazar de Receiver 2 puede andar, John eh, Reynolds puede andar ahí pero son todos compartiendo con jugadores Receiver 2. que todavía no dieron lo que se esperaba. Está, Garrett Wilson quedó como buen receiver 10, no parecería mal, pero a lo largo de la temporada solamente en 3 partidos fue top 12. Lo que pasa es que jugó todos los partidos y en todos los partidos estuvo entre el 20 y el 30 y pico. O sea, es un jugador, un wide receiver 3 muy constante, pero eso hace que a la larga, por jugar por la disponibilidad y por tener 3 partidos dentro del top 12 llegue a ser top 10, wide receiver 10 del año. Pero en sí, en lo que te dio y cómo lo drafteaste, que probablemente haya Pasa, sido en segunda ronda, termina desbalanceando la ecuación, ¿no? igualmente el año pasado fue bastante rara la posición de wide receiver. Acordate que el primer mes eh, tuvimos en el equipo del mes, justamente, tuvimos cuatro running backs, porque en los Sí, flex pusimos dos running backs. sí. Y en el segundo mes hubo un running back en el flex. O sea, no es que todas las semanas tuviste, después sí, arrancaron el tercer mes arrancaron todo, pero
como que arrancaron lento las dos primeras semanas los Warriors y ahí capaz que también está el por qué Warriors empezó con 3 partidos de los días se metió top 2. Sí, 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 totalmente. Por eso fue un wide receiver constante, un wide receiver 3 constante con picos de top 10. Pero si lo dividimos en puntos fantasy por partido, por ejemplo, queda wide receiver 18, o sea, baja casi 10 posiciones, queda por debajo de Brian Thomas Jr., queda por debajo de Davante Adams, queda por debajo de Devonta Smith, si lo pones en puntos fantasy por partido. Entonces, ahí cuando... Igual no deja de ser utilizable. Sí, claro que es utilizable, pero no es lo que habíamos drafteado en 2024. Al igual que Breece No, Hall. no, obvio. Breece Hall fue running No, back frijoles. 16. Running back 16 es utilizable, pero no fue lo que esperábamos cuando lo estábamos drafteando. Yo pensé que iba a ser running back top 2, top 3, top 5 a lo sumo. La verdad es que un running back 16 para un tipo que drafteas en primera ronda y te jode un poco el Encima, proceso. encima Sid McCaffrey era un puesto gratis. Bueno. Sí. Pero bueno, nada, así que un equipo de muchas incógnitas los Jets. Creo que puede traer alegrías a los que tengan fe, pero hay que ver quiénes tienen fe en este equipo. Yo tengo fe en este equipo. Me voy a subir a este equipo. Yo, Mason Taylor, venimos yo creo que de. también. Yo creo que también voy a subir este equipo Venimos, porque hay jugadores que son un poco de debilidad, ¿no? Breece Hall es un poquito de debilidad, Justin claro. Fields es un poquito de debilidad. Fields es nuestro defensa. Escuchame una cosa, Mason Taylor. Tuvimos a Sam Laporta hace 2 temporadas, tuvimos a Brock Bowers el año pasado. Hay que ver cuál va a ser el ala cerrada de esta temporada. Hay nombres como Loveland, como el chico de Taylor Warren. Mason Taylor puede estar en esa discusión. Sí, o sea, la verdad es que lo que se viene dando a nivel histórico es raro, que porque tuvimos a Sam Laporta como un tight end muy o sea, pensá que nosotros antes de Sam Laporta, el anterior ha sido Kyle Pitts y no fue No, lo que se esperaba. O sea, y de ahí para atrás, la verdad es que históricamente los tight ends tardan. Históricamente los tight ends es más parecido a la curva que tuvo Trey McBride, que la primera temporada fue suplente de Zach Ertz básicamente, y la segunda temporada de repente fue tight end 4. Tipo, esa es la curva normal históricamente de un Tyrant, o incluso 2 temporadas después. Lo que vimos en esta temporada, Sam Laporta, Brock Bowers, ahora parece una constante y entonces tenemos que decir, ok, y salieron varios Tyrants en primera ronda este año. Entonces, de repente decís, ok, Tyler Warren, Loveland, Mason Taylor, alguno va a tener que pegar. Personalmente creo que el que más enfocado está en eso, por ahí está Tyler Warren, pero bueno, a ver, me parece que es el que tiene más talento de los tres, Warren. El que llega a una peor posición quizás es Loveland porque tiene a Kamet, pero el que llega en un lugar donde tiene un coreback cons- consolidado, donde la ofensiva más o menos está trabajada, es Mason Taylor. Porque encima el Tyrant 2 es Rooker, o sea, va a ser el Tyrant claro. sí, sí, bueno, y además lo que decías un poco de Loveland, tenés a Kamet, pero también después tenés, no solamente a Kamet, tenés a DJ Moore, tenés a Romo Dunce, Claro, sí, draftearon a Luther Burden, o sea, como que muchos jugadores, ¿viste? Y de repente entonces, sí, es el primer tight end drafteado del draft, ¿no? Pero tenés muchos jugadores, y Tyler Warren después claro. O va sea, a los Colts, que los Colts es claro. que los Colts no, no, Pará. o Ya sea, se sacó, pero no tenían un Tyrant de renombre para jugar con un Tyrant fijo. Ahora sí, bueno, pero de verdad, tienen a Michael Pittman, tienen a Josh Downs, tienen al chico que draftearon el año pasado, ¿cómo se llama? Alec Pierce. No, Adonai No, Alex Mitchell. Pierce, no. A Adonai Mitchell, o sea, tiene mucho wide receiver. Eh, Cuando lleguemos a los Colts nos vamos a cagar de risa por quién va Power. a salir con ese Pero, equipo. pero yo lo que me pasa con Tyler Warren, que creo que debería ser justamente el de producción más rápida, pero también, como ahí decimos, la historia de los Colts en los últimos años fue rotación pura, pura y dura de Titans. O sea, no podíamos elegir a uno porque en una semana metía un touchdown uno, en la otra semana no tenía targets. O sea, ese era el Claro, nivel. Entonces hay que ver cómo lo utilizan. Yo creo que es dentro de los tres, por capital de draft, porque
por más de que esté Michael Pittman y Adonai Mitchell y etcétera, creo que tiene espacio para crecer. No tiene otro Sí, tight sí, end. sí. Creo que Tyler Y Warren aparte debería por ser talento, sí, bueno, y por talento obvio. Creo que Tyler Warren debería ser el que más me parece más próximo está. talentoso. Pero de repente me dice Taylor, no me parece una mala jugada. Bueno, ¿qué querés hacer la semana que viene? ¿Oeste? ¿Sur? ¿Norte? La semana que viene Elegí vos, a cambio. vamos a ir con... Ni vamos a ir con el sur. Bueno, esta justamente vamos a hablar entonces de, no la semana que viene, pero sí la otra de los Colts. Querido, un placer como siempre. Fue cortito. Como siempre, bueno, esta vez fue gordito. Y bueno, está bien. La verdad es que de los equipos, Tampoco, sí. De los Jets creo que había un poquito más para hablar, pero de los demás están muy parecidos a lo que fue la temporada pasada. Y bueno, así que teníamos un par de tips como para decirlo más. Un par de cositas. Mi nombre es Federico Shin, Joaquín Albornoz. Un placer. Chau, chau.